Buenos días, estimados estudiantes. Continuando con nuestro avance de tema, vamos a tomar el tema de consolidación en suelos. Con referencia a la estructura que vamos a seguir en el avance, se ha considerado estos 10 tópicos sobre los que vamos a ir desarrollando lo concerniente a cada uno de ellos en el desarrollo de la presentación. Con referencia a la bibliografía, los títulos sobre la base de trabajo para el presente material son los que se encuentran detallados en el listado que tenemos en la diapositiva, con la aclaración de que los dos primeros referentes que conciernen a Brajadas, Huancaborda, son textos que contienen ejercicios bastante ilustrativos y prácticos de aplicación del tema que nosotros estamos estudiando. Los referentes bibliográficos 3 y 4 son un soporte bastante significativo con referencia a la parte conceptual. Entonces continuemos con nuestro avance. Es así que, como una introducción para este tema que vamos a tratar acerca de la consolidación de suelos, es importante tener presente que los diferentes tipos de obras de infraestructura civil, por ejemplo, los puentes, las viviendas familiares, multifamiliares, edificios, entre otros ejemplos, pues al estar apoyadas, cimentadas sobre una masa de suelo, estos van a producir incrementos de esfuerzo a los esfuerzos geostáticos de nuestro perfil estratigráfico. Entonces, esta variación de esfuerzos por el incremento de solicitación por cualquiera de los tipos de infraestructura civil, que lo que van a producir en la masa de suelo es una compresión en los diferentes tipos de materiales que componen el perfil estratigráfico. Cuando hablamos de compresión en un suelo, pues tenemos que hacernos la idea de lo que va ocurriendo en el mismo. Si recordamos el tema 1, en el que hemos hablado de los esfuerzos que se producen en una masa de suelo, que son de dos tipos. El primero, geostáticos, que son debidos a acción de peso propio por los tipos de materiales que conforman el perfil estratigráfico, y los esfuerzos inducidos, que son por la acción de sobrecarga que se va generando por los diferentes tipos de infraestructura que nosotros vamos a ir apoyando en la masa de suelo. Entonces, cuando hablamos de compresión, debemos tener presente que en esta masa de suelo, donde en este gráfico podemos observar esa relación de fases, una fase sólida que corresponde a las partículas sólidas de suelo, por ejemplo, las partículas de arena, grava, arcilla, limo, y lo que es la fase fluida, que puede ser aire o puede ser agua. Debemos recordar que en la interacción de esas dos fases se dan esfuerzos geostáticos que definen el equilibrio y la estática de ese perfil estratigráfico. Entonces, cuando se produce una compresión en este suelo por acción de sobrecarga o incrementos de presión vertical, pues estas partículas, estas dos fases que están en un equilibrio, empiezan a entrar en movimiento, en el cual se va produciendo una deformación de las partículas, esto por las propiedades elásticas de las mismas, un reacomodo de las partículas y fases que componen la masa de suelo, y finalmente, de acuerdo a las características de permeabilidad que tenga el suelo, el material del suelo que están componiendo el perfil estratigráfico, es que se va a producir la expulsión de agua o de aire de la fase fluida, produciendo un reacomodo de la fase sólida. Vale decir que la fase sólida, según se encuentra citado en el referente bibliográfico de William Lamb,
se entiende que las partículas sólidas, al expulsarse de la masa de suelo, la fase fluida, van a llegar a conformar lo que corresponde al esqueleto mineral del suelo, aunándose unas con otras todas las partículas sólidas, y este esqueleto mineral va a desarrollar una resistencia que va a estar directamente relacionada con lo que es la capacidad portante del terreno. Es importante tener presente que por esta compresión que el suelo va a ir experimentando, en el que va a ir describiendo un comportamiento que lo hemos citado a través del gráfico 1, gráfico 2, pues se dará un cambio de volumen, y ese cambio de volumen para nosotros significará un proceso de asentamiento, consolidación en la masa de suelo del perfil estratigráfico que nos toque tener en consideración. Al respecto, es importante tener presente en esta parte introductoria que las características, esfuerzo de formación de un suelo dependerá básicamente de dos factores. Uno, el tipo de suelo, y dos, la forma en que es cargada. Con relación al tipo de suelo, si recordamos el tema 1, dentro de los cálculos que íbamos realizando de esfuerzos geostáticos, veíamos que podíamos tener suelos homogéneos o suelos heterogéneos. Y con relación a la forma en que es cargada, es importante en esa parte introductoria mencionar que hay una diferencia entre la forma de carga rápida y la forma de carga lenta, que van a definir el comportamiento de lo que es la consolidación en los diferentes tipos de suelo. Es importante entender que las características que se van a ir dando en esta relación esfuerzo de formación en un suelo van a determinar la peculiaridad de asentamiento que se va a dar en una estructura. Entonces, en algunos casos, estos asentamientos pueden significar una atención especial por el proyectista. Es así que vamos a nosotros partir de dos diferencias en los grupos de suelos que vamos a ir trabajando en el desarrollo de los temas en el semestre. Cuando hablamos de suelos cohesivos, vamos a entender que ese asentamiento total que va a experimentar la cimentación de la estructura en cada uno de sus elementos de fundación va a tener en consideración estas tres etapas. Un asentamiento elástico, que lo vamos a denominar etapa 1, un asentamiento por consolidación primaria, identificándolo como etapa 2, y un asentamiento por consolidación secundaria, etapa 3. Vale decir que en este grupo de suelos cohesivos, cuando hablamos de asentamiento total que experimenta una fundación, pues se entiende que se está dando estas tres etapas. En el desarrollo de este tema vamos a trabajar con las expresiones de cálculo, así también la teoría de la etapa 2 y la etapa 3. La etapa 1 la iremos trabajando con los respectivos métodos de cálculo empírico en la asignatura de fundaciones. Cuando hablamos de suelos granulares, y si es necesario el cálculo del asentamiento total, tendremos que tener presente que ese asentamiento está directamente relacionado con el asentamiento elástico, ¿no? Entonces, cada una de estas etapas tienen características de comportamiento muy singulares en la masa de suelo. Entonces, estas dos relaciones tienen que estar de forma muy clara y presente para nosotros en el desarrollo del tema que vamos trabajando. Para una mejor comprensión del comportamiento que se da en la masa de suelo en el proceso de consolidación, describiremos la teoría de Terzaghi-Froehlich, quienes utilizaron un símil hidráulico o una semejanza hidráulica
para poder describir el comportamiento que tiene una masa de suelo en el proceso de consolidación. En este símil tenemos 4 tiempos, vamos a ir haciendo la descripción de cada una de ellas. Entonces en este símil podemos observar que tenemos una situación inicial de carga nula para un tiempo de sub-cero, tenemos la válvula abierta y asimismo dentro del depósito tenemos nosotros unos tabiques, unos espacios que aquí observamos 4 en el gráfico, separados por tabiques, y en cada uno de ellos existen unos resortes, los mismos que van a para nosotros representar la fase sólida del suelo, y obviamente el fluido que existe dentro del depósito en cada uno de estos tabiques corresponde a la fase fluida. Entonces podemos también observar que en cada uno de estos tabiques tiene conectado un tubo piezométrico en el que vamos a poder observar la cota de agua correspondiente de acuerdo a la presión interior del recipiente más la altura de punto de medida en cada uno de esos casos. Entonces en este estado inicial no tenemos solicitación alguna. Se considera que el pistón, el émbolo que tiene este depósito no tiene peso, entonces estaríamos en un equilibrio de las dos fases. Si luego tenemos en consideración un tiempo de sub-1 en el que vamos a proceder a tapar el lugar de válvula dentro de nuestro recipiente y procedemos a la carga o aplicación de carga sobre el émbolo del recipiente, entonces lo que nosotros vamos a ir observando que a medida que se va aplicando la presión, la magnitud de presión sobre carga sobre lo que es nuestro depósito, pues vamos a ir observando que como el agua es mucho menos compresible que los muelles, toda la carga que está siendo aplicada sobre lo que corresponde el émbolo de nuestro depósito va a ser soportada por la fase fluida, en este caso el agua. Y en todos los puntos del interior del recipiente no habrá lugar a deformación alguna, debido a que no hay variación en las tensiones efectivas, que si recordamos el tema 1 corresponden a la fase sólida, que en este gráfico está representado por los muelles del émbolo. En este tercer gráfico del símil hidráulico de Terzaghi-Froehlich tenemos las siguientes características. Obviamente el depósito donde tenemos los compartimentos, que en este caso son 4, en el que está la fase fluida representada por el agua y la fase sólida por los muelles o resortes, ¿no? Entonces en este escenario tenemos la aplicación de solicitación sobre el émbolo del depósito, pero con la peculiaridad de tener la válvula abierta. ¿Qué es lo que va ocurriendo a medida que se va aplicando este incremento de presión sobre el émbolo y teniendo abierta la válvula? Al tener abierta la válvula se va drenando la fase fluida, es decir, va disminuyendo la presión intersticial y se va produciendo cambios, deformaciones en lo que corresponde a los muelles, ya que los mismos van a ir absorbiendo el exceso de presión disipado de la fase fluida con relación a la solicitación que está actuando sobre el émbolo. Entonces observamos que al irse disminuyendo la presión intersticial, que se va a ver reflejada en los niveles piezométricos de cada uno de los compartimentos,
vamos a ir viendo que estas presiones efectivas se van incrementando, llevando a la siguiente consecuencia, que es la deformación de cada uno de ellos, lo cual va a representar para nosotros la deformación que puede experimentar la masa de suelo cuando tenemos la disipación de la fase fluida. Y es mucho más notorio esta variación de los niveles piezométricos mientras más próximo se encuentre el compartimento al punto de drenaje, que en este caso cada uno de los compartimentos puede representar un estrato de la masa de suelo. Entonces, si se va disipando la fase fluida del compartimento 4 pasará al 3, del 3 al 2 y sucesivamente al 1, y esta variación de disminución de esta presión intersticial generará mayor solicitación en la fase sólida, que está representada por los muelles tal cual habíamos indicado anteriormente, y esa variación de presiones será más notorio mientras más próximo esté al punto de drenaje. Ya un estado final de la explicación del símil hidráulico de Terzaghi y Froehlich, observamos un comportamiento en el que se describe un equilibrio hidrostático o asiento final no nulo. Tal cual describe este símil, lo que va ocurriendo que es al haberse completado la aplicación de solicitación y haberse producido ese equilibrio de fases, al disiparse la fase fluida y absorber los esfuerzos de solicitación a través de los esfuerzos efectivos, en este caso representados por los muelles, se entiende que este proceso terminará una vez que el sistema de muelles sea lo suficiente para poder soportar toda la solicitación aplicada. En este momento último, la presión de agua del recipiente volverá a ser la presión hidrostática en todo punto de equilibrio, y las cotas de nivel freático de los tubos piezométricos volverán a la posición inicial antes de cargarlo. Entonces, este modelo de Froehlich-Terzaghi, en sus 4 fases que hemos ido describiendo, son una semejanza de comportamiento a lo que ocurre en el proceso de consolidación en la masa de suelo, en esa interacción de la fase fluida con la fase sólida, el momento que se va realizando la aplicación de las solicitaciones.